Muy buenos días, señores. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista y hoy es martes 26 de mayo del año 2020. Esta semana continúa avanzando después ya de reiniciar, señores, algunas de las actividades comerciales del país que cualquiera que las ve piensa que son todas porque hay tanto movimiento. Pero es así, de eso vamos a hablar en este día. Importante es que en el último boletín, señores, ofrecido por Salud Pública, da cuenta de que en el país se han producido, desde el inicio de la pandemia en el país, 15.073 afectados. Han fallecido 460 y se han recuperado 8.285. Esto es lo importante y es lo trascendente. Óigame, más de la mitad de los contagiados se han recuperado. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que si a esos 15.073 le restamos los fallecidos y le restamos los recuperados, la República tiene 6.388 casos positivos de COVID-19. Esa es la realidad. ¿Entienden? Hay personas que se confunden con esto, o a veces hay comunicadores que no saben transmitir esta información. Les repito, desde el inicio de la pandemia, a principios de marzo, en el país se han producido confirmados 15.073 casos de contagiados por COVID-19. De eso han fallecido 460 y 8.285 se han recuperado. Más del 50% de estos se han recuperado y en la actualidad solamente tenemos 6.388 casos activos de COVID-19 en las diferentes modalidades, algunos casi asintomáticos, otros con síntomas ligeros, otros un poquito más graves, otros están internos, otros están en UCI y otros están atendiendo, bueno, los de UCI están en cuidados intensivos, propiamente dicho, y esa es la situación. Nosotros esperamos que esto siga mejorando y me parece que la República Dominicana, el gobierno está haciendo una excelente labor. Es importante ver cómo estos números se van normalizando y la llamada curva empieza ya a aplanarse, va mejorando y eso es de gran salud. Ahora, es importante para nosotros que se diga que los héroes somos nosotros que tenemos que combatir que no se propague esta pandemia más de lo que ha hecho en República Dominicana. Así que mucho ánimo, señores, mucho ánimo, que la República Dominicana empieza a levantarse con fuerzas, con energía. Vamos a ver de inmediato nuestra frase célebre. La más alta, la gloria más trascendental de la Revolución Americana fue que conecta en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los preceptos del cristianismo. La frase célebre, señores. La más alta, la gloria más trascendental de la Revolución Americana fue que conecta en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los preceptos del cristianismo. John Quincy Adams. Ahora vamos a ver algunas de las noticias más importantes del periodista, las nacionales y las internacionales. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Peralta, indicó que el contexto socioelectoral ha cambiado a favor del partido oficialista. Dijo que tras la suspensión de las elecciones atribuidas a esa organización y la campaña negativa hecha en su contra, apoyada por distintos sectores de la sociedad, disminuyeron el posicionamiento del PLD frente a la oposición. Sin embargo, considera que ese panorama ha cambiado debido al trabajo que ha desempeñado el candidato presidencial Gonzalo Castillo y al manejo que le ha dado el partido desde el gobierno a la crisis. Explicó que aunque el resultado final fue un empate técnico en las municipales, la oposición, que no había obtenido un resultado tan positivo en los procesos recientes, generó una percepción de victoria que le sumó más apoyo en las encuestas posteriores. Una joven de 15 años da a luz trillizos en medio de la pandemia. La joven es primeriza y sintió los dolores del parto el pasado jueves, por lo que acudió a un centro de salud para asegurarse de que todo marchaba bien. Hora después dio a luz a 3 criaturas.
siendo el primer parto de trillizos que se registra en medio de la pandemia del coronavirus. Continúa desaparecido el joven Aneuris Castillo. Sus familiares han intensificado la búsqueda. Durante una conversación con periodistas, la hermana de Aneuris dijo que están siguiendo una pista que le informaron. Según ella, le informaron que había sido visto en las inmediaciones de Maquiteria, por lo que se dinamizó la búsqueda en esa zona. Desde tempranas horas, los familiares mantienen una fuerte búsqueda del joven que no retornó a su casa luego de que salió a ejercicios a las 5 de la mañana del pasado viernes. Luego de que en las últimas semanas los partidos de oposición encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, PRM y la Fuerza del Pueblo reclamaran y depositaran instancias denunciando que la Junta Central Electoral no había realizado la proclama extraordinaria para las elecciones en el exterior y que esa coyuntura estaba siendo utilizada para impedir la celebración de las mismas, la entidad electoral aprobó este lunes una resolución que convoca a las elecciones de esos comicios en el extranjero. El Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente Julio César Castaño Guzmán, aprobó la resolución 52-2020, mediante la cual convocó la celebración de elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana el 5 de julio del 2020 en las circunscripciones del exterior. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, aseguró este lunes que si el país se encuentra en un proceso de reapertura gradual en los diferentes sectores de la economía es porque no hace falta una nueva prórroga del estado de emergencia. No hace falta en razón de que ya hay un proceso de normalización, de desescalamiento de las medidas restrictivas. Entonces yo pienso que ya, como está ocurriendo en otras partes del mundo, la medida de estado de emergencia tiene que ser superada. Las autoridades venezolanas celebraron el lunes que el primero de los 5 buques cisternas de Irán cargados de gasolina atracó en el país para entregar el combustible que tanto necesita Venezuela tras la debacle de su industria petrolera. Los envíos de gasolina desafían las severas sanciones de la administración del presidente Donald Trump contra ambas naciones y marcan una nueva era en la floreciente relación entre Venezuela e Irán. El buque Fortune llegó al complejo refinador El Palito en el estado central de Carabobo. Este buque es seguido por otros 4 petroleros que llegarán en los próximos días. Los envíos, sin embargo, solo transportan suficiente combustible para 2 o 3 semanas, según analistas. Venezuela tiene 6 refinerías que tienen la capacidad de procesar 1,3 millones de barriles diarios, pero la mayoría evidencian un franco deterioro. Los críticos culpan a la corrupción y la mala gestión en medio de una crisis económica que ha llevado a una gran migración de venezolanos que buscan escapar de la pobreza, la escasez de productos básicos y la delincuencia. Washington dice que tanto Irán como Venezuela están gobernados por regímenes represivos y reconoce al político opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Estados Unidos se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus. Concretamente, 98.184 personas han fallecido por COVID-19 y 1.662.375 se han contagiado en el país estadounidense, según la Universidad Johns Hopkins. Este lunes se registraron 505 muertes y 21.403 nuevos casos, lo que supone por segundo día consecutivo un descenso en las estadísticas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con más de 360.000 casos confirmados y más de 30.000 fallecidos. Al estado neoyorquino le sigue Nueva Jersey con más de 155.000 casos confirmados y más de 11.000 muertes, y Illinois, que supera los 112.000 contagios y ronda los 5.000 decesos, y Massachusetts, que contabiliza más de 93.000 positivos por coronavirus y más de 6.000 muertos. El balance provisional de fallecidos en Estados Unidos se aproxima a las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes, pero ha superado ya con creces los cálculos más optimistas que hizo a posteriori el presidente estadounidense Donald Trump de entre 50.000 y 60.000 fallecidos. Estados Unidos celebró este lunes el Día de los Caídos, una jornada que sirvió para homenajear a las víctimas estadounidenses de las guerras, pero también a los fallecidos por COVID-19, una enfermedad por la que ya han perdido la vida casi 100.000 personas en todo el país.
Las políticas federales de Estados Unidos siguen contrastando con lo que dicen los expertos en salud y este tradicional día festivo concluyó con la preocupación por las imágenes de multitudes en las playas en medio de la pandemia. Mientras Donald Trump sigue presionando por la apertura de los sectores económicos, el mandatario amenazó incluso con trasladar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte de agosto a otro estado del país, al menos que se garantice la asistencia masiva pese a la preocupación por la pandemia de coronavirus. A su vez, en el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció que la administración pagará una compensación a las familias de trabajadores esenciales que murieron por COVID-19, a los que llamó los héroes de hoy. Por su parte, el ex vicepresidente Joe Biden también reapareció este lunes para rendir tributo a los soldados muertos en combate. Gracias por continuar con el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Bueno, ustedes saben, señores, que por decisión del gobierno se empezó lo que se llama la desescalada. Y a propósito de desescalada, decirles que desescalada, porque me lo han preguntado muchas personas que por qué le dicen desescalada a este proceso. Bueno, desescalada quiere decir que es una disminución progresiva del peligro y de la tensión resultante de un proceso. O sea, por eso es, está disminuyendo el peligro, está disminuyendo la tensión, por eso se llama desescalada. Pues les decía que el gobierno autorizó en esta primera fase que algunos negocios empezaran a operar. Estos negocios con una cantidad limitada de empleados establecida según la cantidad y el tamaño de la empresa, de modo tal que se respeten una serie de ordenamientos y de protocolos que le fueron pedidos cuando van los clientes, como el hecho de la mascarilla, quizás algunos quieran usar guantes, que no es obligatorio, tener un dispensador de gel o de donde lavarse las manos, son de los requerimientos que les han pedido, porque está claro que un país no puede mantenerse cerrado por más tiempo. A mi gusto, yo habría querido que pasaran 15 días más y que se haya extendido un poquito más el toque de queda, pero eso no es posible por la gran necesidad de empleos que hay en el país y la gente demanda recursos para poder vivir y subsistir. Pues bien, también yo había planteado, yo no quisiera que abrieran el país de mira solamente a que el próximo domingo, final de este mes de mayo, se celebra en la República Dominicana el Día de las Madres. Entonces, a mí me parecía como un poco terrible que solamente por el día comercial que significa el Día de las Madres pararan entonces la cuarentena y disminuyeran el toque de queda, como lo hicieron desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Antes era desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Qué se buscaba con eso? Prevenir que aumentaran los casos de contagio, ordenando el distanciamiento social, pidiendo que se mantengan en su casa la mayor parte del tiempo, que la gente se recoja a las 5 de la tarde y volviera a salir si era necesario a las 6 de la mañana del otro día. Todo eso para evitar la propagación. Yo pienso que estas medidas han dado bastante resultado en el país, porque realmente no hemos visto un aumento significativo. Siempre aparecen casos. Al principio del programa les mencionaba cuál es la situación de los contagiados. El boletín del Ministerio de Salud Pública da cuenta de que desde el inicio de la pandemia se han contagiado 15.073. Son los casos registrados. Han fallecido 460 y 8.285 se han recuperado, lo que quiere decir que en la actualidad tenemos confirmados a 6.388 personas padeciendo de esta enfermedad, el COVID-19. Y esas medidas fueron importantes para esos fines. Claro que sí, nosotros la aplaudimos y en eso nos apoyamos. Por más críticas que se hayan hecho, era lo mejor. Pues bien, les decía que yo no estaba de acuerdo, ni todavía lo estoy realmente, que se aperturara la economía solamente de miras a aprovechar el día comercial de las madres, que será muy significativo. Los empresarios tienen que saber que la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país
en este momento tienen recursos extremadamente limitados. Porque si tenían algo de dinero lo gastaron en el tiempo de cuarentena, especialmente los primeros días, donde había una incertidumbre de que cómo era que iba a ser el proceso, de que si se iba a agotar los alimentos en los sitios de expendio, supermercados, colmados, o que si iban a estar cerrados. Bueno, entonces la gente gastó lo que tenía y almacenó alimentos, y algunos hasta buscaron dinero prestado, se endeudaron para tener esa estabilidad económica, ese suministro, ese suministro alimenticio en su casa para que no falte. Ya luego de pasar varios días, un mes, prácticamente se dio cuenta de que no iba a haber escasez de alimentos, y eso aminoró bastante la tensión en el país. Ahora, para final de este mes, para el Día de las Madres, yo no pienso que el resultado va a ser tan positivo como quisiera esperarlo los comerciantes durante el Día de las Madres, que es una fecha importante que se celebra en la República Dominicana. Así que digo yo, es mi percepción que no va a haber mucho movimiento económico para esos fines, producto también de lo que les dije, pero además de eso la gente quiere preservar lo poquito que tiene y no gastarlo en cosas que no sean necesarias, porque tanto se ha cacareado que vienen días difíciles económicamente hablando, que hay que recoger el peso, ¿verdad? Dirán, hay que recoger el peso, guardar lo que se pueda, disminuir los gastos para que no tengamos mayores problemas. Pues bien, en ese sentido la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, que preside Montalvo, había indicado este lunes, el día de ayer, que estaban autorizando la apertura de las tiendas de los centros comerciales. Dígase esto, de estas plazas grandes, como lo es Megacentro, Ágora Mall, las otras grandes que están en todos los centros comerciales. Y se entendió que se iba a perdurar prácticamente todo, entonces tuvieron que hacer un aclarando. Dice la normativa que quienes están abiertos para operar en los centros comerciales son las tiendas, pero que los centros, las áreas de alimentos, las áreas de juego y de recreación, que es donde a veces se aglomera mucha gente, porque se sientan uno al lado del otro, entran a los juegos y todo eso, eso no están autorizados a operar todavía. No están autorizados a operar. Así que quede claro eso. Además de eso, indicó que deben estar operando con las medidas de higiene y de distanciamiento, además del número máximo de trabajadores permitidos en esa primera fase de la desescalada en la que se encuentra el país. El distanciamiento social, yo creo que la gente ya está entendiendo un poquito y está comprendiendo el tema de la distancia. Y es importante, señores, que sigamos creando conciencia. Ahora, ¿qué ha estado pasando, por ejemplo, en algunos lugares abiertos como el Malecón, zona colonial? Hay personas que van allí ya a pasar un rato, a tomar un poco de aire, y vimos la información de que militares y policías estaban pidiéndole a las personas que se mantengan distantes uno del otro. Miren, hay una situación que yo pienso que lo primero que debiera preguntar los policías y militares es como cuando paran a una persona que le dicen, ¿usted es militar? Y cuando le dice a quien pararon, sí, yo soy militar, váyase. Lo primero que debieran preguntar en estos casos es lo siguiente: ¿ustedes son familia? ¿Viven juntos? Y según la respuesta que le den, hacer la sugerencia del distanciamiento. Porque óigame qué pasa. Si yo y mi esposa estamos en un lugar público, digamos que en el Malecón, tomando un poco de aire, ¿por qué tiene que venir un policía o un militar a decirme a mí que nos separemos y que mantengamos la distancia social? No, para nosotros no aplica. Para los integrantes de una misma familia no aplica, porque viven bajo el mismo techo. Entonces, por eso digo, lo importante es que pregunten, ¿ustedes son familia y viven bajo el mismo techo? Ok. Traten de no mezclarse con nosotros. Pero ahora están pidiéndole a todo el mundo, porque a veces los policías y los militares como que toman las órdenes sin ningún tipo de razonamiento común a veces. Entonces les invito para que tengan en cuenta esto.
de modo tal que asimismo en las filas y en las tiendas, cuando vayan a comprar, entiendan que pueden haber dos personas juntas que son familias, que viven bajo el mismo techo. Entonces, ahí no hay ningún problema de que estén juntos porque es que son familias. O sea, si se iban a contagiar uno con el otro, lo harían dentro de la casa. Cuestión que es evidente que no ha pasado como está en una fiesta en esas condiciones. Además, en la fiesta usted estará con su mascarilla. Yo recomiendo usar unos lentes. Quien tenga lentes de mayor protección que cubra esta área de acá, excelente, sino que se ponga su lente porque a que estén abiertos y le llegue ahí una gota de saliva de alguien y le caiga en el ojo, en la mucosa del ojo, en la conjuntiva del ojo y le contamine, es mejor tener esto que puede evitarlo, ¿verdad? Evitarlo en alguna medida. Entonces, esa sugerencia para las autoridades, y yo reitero, bueno, ya que estamos en el marco de esta apertura que es inminente y que han ampliado esta parte de los negocios, de los centros comerciales, creo que estaba para la segunda fase que comenzaba y debe comenzar el 3 de junio. Pero la presión de los empresarios, de los comerciantes, para que se les permita vender en ocasión del Día de las Madres, hizo flexibilizar la posición del gobierno y aperturaron antes de tiempo. Nosotros tenemos aquí vía un video que nos hizo llegar a Jacobo Ramos, que es el presidente de la CNTD, que es la Confederación Nacional de Trabajadores, y queremos preguntarle su opinión, Jacobo Ramos, qué piensa de este proceso de desescalada en que estamos sumergidos y qué cree que usted que puede pasar. Pensamos que la evolución de la pandemia va positivamente de manera considerable mejorando. Evidentemente que parecería que hay que realizar más pruebas todavía para determinar una mayor posibilidad de que tengamos exactamente qué cantidad de personas están afectadas luego de este proceso que se ha iniciado de apertura de la economía, en donde las empresas han comenzado a laborar. Pero yo pienso que la evolución ha ido de manera positiva. Hemos visto, por ejemplo, que la mortalidad ha bajado de manera significativa, al punto que en el día de ayer no tuvimos ninguna persona fallecida, y entonces eso indica que hemos llegado a la meseta de la pandemia y que estamos ya llegando a la curva, y que probablemente en los próximos días nosotros entendemos que estaríamos preparados para iniciar la segunda fase de este proceso. Todavía la población tiene que mantener todas las medidas de prevención que están indicando las autoridades, ponerse su mascarilla, si usted no tiene que salir de su casa, que no salgan, porque esas son las recomendaciones que están haciendo los organismos sanitarios de la República Dominicana e inclusive los organismos internacionales, porque como esto es una pandemia que varía tanto su comportamiento y que tiene que ver con el distanciamiento social de las personas, nosotros creemos que hay que mantener la mayor cantidad de medidas de precaución, pero continuar aperturando la economía, porque evidentemente que en la República Dominicana la manera en que se ha gestionado toda esta crisis nosotros entendemos que ha sido positiva. Lamentando siempre los fallecidos, porque nadie quiere que hayan fallecido, pero me parece que nosotros tenemos que continuar preparándonos, y además de eso pensar en que hay un proceso por ahí, el proceso electoral, que tenemos que celebrarlo y que se tomen todas las medidas para que eso no genere un nuevo brote de contagio en el país, que pudiera traer como consecuencia el cierre de la economía nuevamente en la República Dominicana. Pero en sentido general, nosotros nos parece que la pandemia ha estado, en el caso de la República Dominicana, bajando muchísimo, y que en los próximos días podemos entrar a la segunda fase para que nuevos sectores de la economía se incorporen, siempre tomando en cuenta los protocolos que el Ministerio de Salud Pública y las autoridades están poniendo en vigencia. Hacer un llamado a las empresas y a todos los sectores productivos del país para que sigan estableciendo los protocolos que protejan a los trabajadores y trabajadoras de no ser contagiados.
porque evidentemente que nadie quiere un retroceso en la República Dominicana. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Gracias por continuar con El Periodista TV. Soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Miren, he estado viendo algunas informaciones que se han repetido en un país y otro. Es el caso de la capacidad hospitalaria para atender los casos de COVID-19. Lo vimos en España, lo vimos hasta en Francia, lo vimos en Italia y otros países, como es el caso de Chile. La última información precisamente de Chile que leo da cuenta de que colapsa hospital chileno por falta de camas para uso crítico. Y wow, miren esto, señores, colapsa. Dice que en esos momentos se está eligiendo qué cama se va a desocupar y se está eligiendo a la persona que más la precisa y que sea la más indicada. Dicen médicos y enfermeros del Hospital El Carmen, ubicado en una populosa barriada del suroeste de Santiago de Chile. Entonces yo digo esto, miren, la República Dominicana hizo una gran inversión en la construcción de hospitales. Pero además de eso, restauró, amplió, reconstruyó otros tantos hospitales, creo que más de 56. Uno de esos hospitales es el Darío Contreras, que antes era un chiquero. Ese chiquero fue transformado y fue desbaratado prácticamente en un 95%. Y se levantó una nueva edificación moderna con una gran cantidad de camas, dándole al ser humano dignidad, porque antes lo que habían eran salas donde habían 10, 15 pacientes, ahora solamente hay habitaciones para 2 pacientes y algunos privados. Pero no solamente eso, sino que se construyó la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que está en su fase final. Ojalá y Danilo Medina pueda inaugurarlo antes de entregar el gobierno el próximo 16 de agosto. Ojalá, porque es una de sus grandes obras. Y ahí sí dispuso una gran cantidad de camas para pacientes que estaban prácticamente disponibles para ser utilizadas en caso de que fuera necesario en esta pandemia.
Y así hay una serie y una gran cantidad de hospitales que fueron, señores, restaurados, construidos, etcétera, etcétera. El caso es que en buena hora aconteció esto en la República Dominicana. Por más que se quiera decir que no se ha hecho una inversión adecuada en la salud dominicana, déjenme decirle que en materia de infraestructura se ha estado haciendo una gran inversión. Es verdad que no se ha hecho quizá en todos los sitios, como el caso de San Francisco de Macorís. Yo estuve en San Francisco de Macorís y el hospital de allá, creo que se llama el San Vicente de Paúl, señores, eso daba pena. Dios. Y a mí me dolía en el alma, en el corazón, porque yo conozco muchas de las obras en materia de salud que ha estado haciendo Danilo Medina, por haber estado muy de cerca en mi condición de director de comunicación de la Oficina Supervisora de Obras de Estado. Hoy soy en la gestión de Miguel Pimentel Caret y un poco de la gestión de Francisco Pagán. Y sé de la inversión y sé de los trabajos que se han hecho en esas obras. Y me dolió ver que San Francisco de Macorís tuviera ese hospital en condiciones prácticamente infrahumanas. Incluso había un patio donde había un desagüe que estaba lleno de gusanos en ese momento. Y sí se estaba haciendo todas las diligencias para construir un hospital importante, un hospital regional en San Francisco de Macorís, pero inicialmente resulta que donde se iba a hacer estaba en medio de una falla tectónica que podría comprometer la estructura en caso de un temblor de tierra o un terremoto. Luego se ubicó un local, un terreno más bien importantísimo, y parece que era muy bueno, pero lo pararon por el tema de la licitación, que parece que fueron impugnados por algunas personas que no se sintieron satisfechos, y eso entorpeció que se construyera ese hospital en San Francisco de Macorís. Ahora, en muchísimos otros municipios y provincias, señores, la cantidad de camas disponibles aumentó de manera considerable. Por eso es que la República Dominicana hoy puede darse el lujo y la satisfacción de decir la ocupación de las camas de la República Dominicana está por debajo del 50%, que en el caso de que fuere necesario o que se hubiese producido una pandemia con mayores contagiados que demandaran una mayor cantidad de internamientos, lo cierto es que de verdad la República Dominicana iba a dar abasto, por supuesto, proporcionalmente, porque si se descontrola el asunto y se eleva demasiado, cualquier sistema puede colapsar. Y se quiso decir en algún momento que en la República Dominicana el sistema estaba colapsado, y no es cierto. El sistema de salud en República Dominicana nunca colapsó. Chile tiene problemas de hospitales con ese tema. En Estados Unidos se habló en un momento determinado que había problemas con las camas también, en Nueva York especialmente. Lo vimos en Italia, lo vimos en España, lo vimos en Francia. En Wuhan, China, los chinos tuvieron que construir un hospital especial para eso. Por supuesto, tienen la tecnología, tienen los recursos, y creo que en 3 semanas construyeron un hospital y dieron ahí más de 1000 camas y atendieron a todos sus pacientes. Entonces, enhorabuena decir que ciertamente hay que reconocer que se hizo una inversión importante en la República Dominicana con este tema de la construcción de hospitales, los remozamientos, la ampliación o reconstrucción de muchos en todo el país, que ayudó bastante en esta situación, en esta crisis que nos está afectando con el COVID-19. Enhorabuena. Los dominicanos nos levantamos con las siguientes precauciones. Las mascarillas son obligatorias. El toque de queda de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. El metro, teleférico y OMSA operarán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El transporte público operará por debajo de su capacidad para garantizar el distanciamiento. Personas con síntomas de gripe o fiebre deben consultar a su médico. Personas mayores de 60 años, VIH positivo, con insuficiencia renal, tuberculosis o cáncer se quedan en casa. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad.
préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Señores, en muchas ocasiones hemos estado hablando en los diferentes programas que producimos, Panorama Actual, este mismo El Periodista TV, en diferentes escenarios, de que a veces los varones, los hombres no entendemos que hay una prohibición expresa por las leyes de la República Dominicana que limitan la relación entre adultos y menores. Y mencioné a los hombres porque la mayoría de los casos que se dan a destacar son los de los hombres, cuando hay un problema con ese tema. Pero esta limitación de las relaciones entre adultos y menores también abarca a las mujeres. El hecho de que una mujer esté tratando de tener una relación con un menor, se puede estar, una mujer adulta por supuesto, mayor de edad, con un menor de edad puede verse en serios problemas legales. Aunque aquí el tema de que los varones cuando son seducidos por mujeres de mayor edad, eso nunca trasciende. No sabemos por qué, no sabemos si es por el machismo que hay en el país. Lo cierto es que los temas, cuando hay un hombre que está o enamorando, o acosando, o haciendo propuestas a una joven menor de edad, esto puede llegar a tener consecuencias legales, como lo establecen, señores, el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños y Niñas y Adolescentes, la Ley 13603, la Ley 2497 sobre violencia de género intrafamiliar y la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de tecnología. En este caso le menciono esta ley porque hay un muchacho que parece, no sé si es influencer o el caso es que se le reconoce bastante con el nombre de Careconflé. Este muchacho está siendo acusado en estos momentos de estar acosando a jovencitas menores de edad. Entonces aquí es donde yo le digo, ¿qué es lo que pasa que no se entiende? Que a veces los hombres no entienden que hay una prohibición legal para esos fines. Miren, incluso hasta para personas adultas, para usted estar llamándola, para estar enamorándola, para estar haciéndole propuestas que pudieran caer dentro de la categoría de indecentes o propuestas inoportunas, como invitarlas a tener sexo, como a veces estar exhibiendo sus partes íntimas, etcétera, etcétera. Eso entre adultos también pudiera tener hasta consecuencias de tipo legal. Imagínese usted las consecuencias que puede tener con menores de edad. Entonces pareciera que como que no hay principio, como que no hay entendimiento de que actuar de esa manera puede repercutir en su vida de manera tan negativa. Como le ha pasado a este muchacho, Careconflé, que ya se encuentra detenido en la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt. Con mucha frecuencia nosotros hemos visto casos así, de una manera u otra, de hombres que a veces con el consentimiento de una menor de edad tienen una relación, pero el consentimiento de una menor de edad no es válida cuando se trata de un adulto, señores. No lo toman en cuenta, porque es que las leyes de la República Dominicana son muy estrictas. Dígase que la menor de edad la consintió, pero los padres no estuvieron de acuerdo con lo que haya pasado
y se le va a catalogar eso como una violación. O quizás en un caso más simple le van a decir que usted la intimidó, que usted la presionó o que usted la sedujo. Es un caso más simple, pero como quiera eso no deja de tener consecuencias. Entonces, señores, hombres principalmente y mujeres, traten ustedes de tener bastante cuidado y el respeto cuando se van a dirigir a una persona de menor edad. Y eso tengo que mencionar lo siguiente: eso se da incluso para aquellos que tienen preferencias sexuales diferentes, o sea, que tienen preferencias sexuales con su mismo sexo. Un menor de edad puede verse envuelto en un problema de este tipo cuando un adulto está seduciéndolo, etcétera, etcétera. Nosotros recordamos el caso en que para un 14 de febrero un hombre adulto ya le llevó a un muchacho que estaba en cuarto de bachillerato en una escuela, le llevó un obsequio, creo que fue un peluche gigantesco, y eso causó un escándalo en esa escuela y después se convirtió en viral y eso llegó a una investigación y luego se determinó que efectivamente el muchacho ya tenía 18 años, era mayor de edad, y él, en el marco de las facultades que le concede sus derechos al adquirir su mayoría de edad, no se procesó a ninguno de los dos ni se llamó la atención a nadie porque eran dos adultos. El único problema que había pasado en cuarto de bachillerato en una escuela normal de la República Dominicana, una escuela pública. Entonces así hay casos que quizás si no se respetan y hieren la dignidad quizás de una jovencita o menor de edad y los padres se enteran de eso, van a procesar a esa persona. Hasta ahora el famoso Cary Confle, famoso porque yo no lo conocía hasta ahora y se hizo famoso por un escándalo de este tipo que deberá ser investigado, ¿verdad? Nosotros tenemos que acatar el principio de que él no pudiera ser necesariamente culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces me imagino que la fiscalía apoderada para estos fines hará la investigación del lugar y tomará entonces las decisiones pertinentes si esta persona es procesada. Porque hasta ahora se entiende que quienes le denunciaron lo hicieron de manera anónima. Y para poder procesar a una persona tiene que haber una persona, alguien que acuse directamente, alguien que se sienta ofendido, agraviado y que ponga la denuncia para esos fines. Aunque tal vez el Ministerio Público pueda actuar por tratarse un tema de orden público, pero a veces en esos casos no son muy fuertes y se caen cuando no aparece una persona agraviada. Pero que esto sirve para la gran cantidad de personas que hay utilizando redes sociales. Las redes sociales son un interesante medio de comunicación, de entretenimiento y que se pueden utilizar para cosas muy productivas y muy buenas. Trate usted de nunca utilizarla para las cosas malas, las cosas negativas y mucho menos para ofender o dañar a otra persona. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados CNTU, William Pérez Figuereo, denunció que a pesar de la difícil situación por la que atraviesan los choferes, los bancos y las financieras han empezado a atacarlos para que paguen los vehículos que tienen financiados. Es por esto que a través de un video el dirigente choferil hizo un llamado al gobierno a que auxilie al sector y pidió que en conjunto busquen alternativas para ayudar a los choferes. Para nosotros como CNTU, la situación del sector choferil ha sido muy difícil y ahora precisamente que ya ha comenzado el sector financiero de la banca, las financieras, pues empezar a atacar a los choferes para que tengan que pagar obviamente los vehículos que tenemos financiados. Sin embargo, hemos dicho que con la situación difícil como está, nosotros entendemos que todos tenemos que ponernos en la misma situación y colocarnos un poco más al lado de los choferes. De todo modo, nosotros llamamos al gobierno dominicano para que pueda ir en auxilio del sector choferil
y podamos buscar algún tipo de bajadero en conjunto, porque la situación está muy difícil, pero el gobierno tiene planes en favor de los bancos y la financiera para que haya algún tipo de espera y que los choferes puedan salir hacia adelante sin tanta dificultad, porque la situación hoy en día se torna muy difícil. El sector choferil no puede con tanta carga que está llevando ahora mismo sobre sus hombros, y encima de todo esto no hay pasajeros, lo poco que hay, entonces el sector choferil no puede montarlo porque tenemos que protegernos de la pandemia y hemos tenido que disminuir el número de pasajeros en los asientos. Más de la mitad de los trabajadores del mundo podrían perder sus medios de subsistencia durante este segundo trimestre. Son las devastadoras conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que ha presentado su nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento debido a la pandemia de coronavirus. Sabemos que la reducción de las horas de trabajo a nivel mundial alcanzará el 10,5% en el segundo trimestre de este año. Eso significa, basado en un supuesto de semana laboral de 48 horas, la pérdida del equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo en el mundo. Según la OIT, de los 2.000 millones de personas que trabajan de manera informal en todo el mundo, cerca de 1.600 millones han sufrido daños masivos en su capacidad de ganarse la vida, tanto por los cierres de los lugares de trabajo como porque se encontraban en sectores muy afectados por las medidas de distanciamiento social. Calculamos que los ingresos de los trabajadores informales cayeron un 60% en todo el mundo, y se trata de personas que no ganan mucho dinero en primera instancia. Por tanto, los más vulnerables necesitan desesperadamente la solidaridad internacional simplemente para sobrevivir. Más de 436 millones de empresas podrían hundirse por la pandemia. Para la OIT, los sectores más afectados son los servicios de alojamiento y alimentación, la industria, el comercio mayorista y minorista. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado a esta presentación de hoy del Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Les deseo que tengan feliz resto de este día. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.